vamos a leer ahí desde el verso 6, 2:6, Apocalipsis 2:6. Dice, pero tienes esto. Esto es de las otras cosas que el Señor le va a reconocer ya al final del mensaje a Éfeso. Que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, más adelante se nos vuelve a hablar en otra iglesia que el Señor también aborrecía ya no solo las obras, sino la doctrina de las Nicolaitas. Pero nosotros vamos a hablar un poco de la doctrina, de las obras de los Nicolaitas. Hay dos interpretaciones de este pasaje. Varios hermanos han llegado a este pasaje y han visto el asunto histórico, que es el que nosotros vamos a compartir principalmente, pero también el asunto etimológico de la palabra Nicolaitas. Entonces, Nicolaitas fue un grupo de cristianos del primer siglo, una secta, si se puede decir, que surgió después de uno de los diáconos que se escogieron en Hechos 6. Ustedes se acuerdan que en Hechos 6 se escogieron varones para servir a las mesas. Dentro de esos hay uno que se llamaba Nicolás. Basado en el nombre de ese diácono surgió un grupo de hermanos que se llamaban Nicolaitas. ¿Por qué? El asunto fue más o menos así. Y esto lo dice Ireneo, Eusebio, Clemente y Tertuliano, que fueron padres de la iglesia, y ellos escribieron ciertas cosas donde nos hablan un poco de este grupo de creyentes. Ellos dicen que más o menos lo que pasó fue que en la historia de la iglesia surgió un momento, según eso, parece ser que la esposa de Nicolás era una mujer muy hermosa. Y eso dice la historia, no podemos decir que sea verídico, pero eso es la historia, y eso es lo que el Señor permitió que quedara en la historia de la iglesia para entender un poco cuáles eran las obras de los Nicolaitas. Entonces parece ser que la mujer de este hombre era tan hermosa que los apóstoles lo acusaban de que era muy celoso. Entonces él un día, queriendo demostrar que no era tan celoso, dijo unas palabras que en realidad no se sabe, fue un dicho que él dijo. Entonces él dijo algo así como: si ustedes creen que yo soy muy celoso, yo me abstengo de todos los deseos naturales y pongo a mi esposa para que cada uno de ustedes se llegue a mi esposa. Porque de alguna manera pensaban que, y era una frase común que quedó en la historia, no se sabe si es de Nicolás o que era preciso o era bueno abusar de la carne. No se dice en la historia que los apóstoles hicieron eso, no se dice que la iglesia aprobó eso, pero se dice que él dijo eso. Aunque la historia dice que él vivió una vida santa, su hogar fue santo, sus hijos fueron santos para el Señor, se dice que él dijo eso, pero después con el tiempo personas que escucharon eso, usaron eso como una excusa para entregarse a los placeres de su carne, al tal punto que aun siendo cristianos entraron en una cantidad de perversiones y extremos, pensando que uno podía abusar de la carne, ¿sí? Siendo creyentes. Esta secta no duró mucho tiempo, ni dejó muchos escritos ni nada, pero se conoce eso de la historia de la iglesia. Entonces, las obras de los Nicolaitas eran las obras de aquellos cristianos que le dieron rienda suelta a su carne y entraron en cualquier clase de perversiones. Es muy común, hermanos, que cuando el pueblo de Dios no honra a Dios, no honra la palabra de Dios, aun siendo el pueblo de Dios, y menosprecia la ley y los mandamientos de Dios, Dios generalmente los entrega a la perversión. La idolatría, el pecado en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino en el mundo, siempre ha traído como consecuencias que el pueblo de Dios entre en el desenfreno y en la perversión. Eso no es un asunto que solo nos habla ahí Apocalipsis, sino la Biblia nos muestra que muchos, aunque cristianos, han caído en esas cosas. Hoy vamos a hablar algo de historia de la iglesia, y vamos a ver que no es muy ajeno a la experiencia que ha tenido el pueblo de Dios y aún a la experiencia que se tiene hoy en día. Entonces vamos a leer 2 de Pedro 2, verso 10. Lo que el Señor aplaude de esta iglesia es que aborrece eso, que aborrece la obra de los Nicolaitas. O sea, es una iglesia que no concuerda,
que no tolera, que no participa en los excesos de la carne que caracterizaron a los nicolaitas, o los seguidores de la frase de Nicolás, aunque Nicolás no se nos dice que haya vivido así, sino que muchos, usando una frase de él, con el tiempo cayeron en una cantidad de perversiones. Entonces vamos a leer 2 de Pedro 2:10, y dice Pedro, hablando de los falsos apóstolos, de los falsos profetas, mira lo que dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, esos son los nicolaitas, los que se entregaron a los excesos de la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que ni entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Por qué? Ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. ¿Sí? Personas que dicen que son cristianos, pero su característica es su inmundicia, su perversión, y ellos viven para cada día satisfacer sus necesidades perversas y animales. Estos, y mira, esos salen del pueblo de Dios. Estos tienen el nombre de Cristo en su boca. Estos dicen que son cristianos, pero mira lo que dice la palabra. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, perversos, insaciables. No se sacian de pecar, nicolaitas. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Qué frases tan fuertes, hermano. Pero cuando tú miras la historia de la iglesia, de verdad lo que el Señor está diciendo es fuerte, pero no se compara con el pecado de lo que han llegado a ser muchos disque embajadores de Dios. Yo quise escoger algunos papas de la historia del catolicismo romano que nos dicen que fueron embajadores de Cristo, que nos dicen que son los representantes de Dios en la tierra, que se caracterizaron por esto. Hay un documental corto en la página muy bueno que se llama La historia de los papas negros. Si usted lo puede ver, va a haber muchos más. Yo solo recogí algunos como para entender un poco lo que está hablando el Señor en estos pasajes, y como para entender un poco al grado que muchas veces ha llegado la iglesia por su falta de temor de Dios. Sergio III, el papa que gobernó en 1904 a 1911. Se le conocía como el esclavo de todos los vicios por sus cardenales. Llegó al papado tras asesinar a su predecesor, porque el papado en una época era una posición de tanto poder, de tanto esto, que para él llegar allá mató al papa anterior. Y tuvo un hijo con una amante adolescente. La mujer tenía 30 años más joven que él y era una prostituta conocida llamada Marosia. El hijo ilegítimo de esta pareja pasó a ser el siguiente papa. Los más altos puestos del Vaticano se adjudicaban mediante subastas, como si fueran baratijas. Y este fue el papa que inició el tiempo, la época más oscura, o el siglo más oscuro del papado. Benedicto IX, 1032 a 1048. Era un hombre que aún traía escándalo aún a los mismos cardenales. Aún los más pervertidos lo veían como el más perverso. Las perversiones que este hombre hizo en el palacio con los niños de su época no se pueden contar. Un día decidió arrepentirse y irse al monasterio, pero a los días se dio cuenta que no tenía la capacidad de refrenarse y volvió al papado. Un historiador habla de él que era como un
dice, un historiador de la época, San Pedro de Damián, dice, un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Era un desdichado, dice otro, que festejaba la inmoralidad constantemente en el lugar donde decía que era representante de Dios. Juan 12, todo esto lo cito de bibliotecas católicas. Esto no lo inventó ni los cristianos, sino las mismas bibliotecas católicas hablan de esto. Juan 12 gobernó de 1955 a 955 al 964. A los 16 años, siendo muy joven, fue acusado de acostarse con sus 2 hermanas. Mira la perversión, hermano. Y de la invención de un catálogo de vergonzosos nuevos pecados, descrito por un historiador de la iglesia como la escoria misma. Un historiador católico, ¿no? Murió a los 27 años cuando el marido de uno de sus amantes irrumpió en el dormitorio. Lo descubrió en fraganti y le destrozó el cráneo con un martillo. Imagínate. Bonifacio VIII, 1294 a 1303. Después de masacrar una población entera en la ciudad de Italia de Palestrina, se dio arreglos con una mujer casada y con la hija de esta. Hizo un negocio con la mujer y con la hija de esta. Y adquirió el nombre en toda Roma como el pedófilo más desvergonzado. Proclamó célebres palabras diciendo que mantener relaciones sexuales con niños no era más pecado que frotar sus manos, lo cual debería servir para nombrarle como el patrón de los sacerdotes de Boston de nuestros días. ¿Sí saben lo que pasó en Boston? En Boston se levantó un escándalo el siglo pasado, 1990, 91, algo así, donde descubrieron que en una orden ahí en Boston de sacerdotes tenían un reclusorio para violar niños de una manera terrible, hermano. Eso fue un escándalo y ellos tuvieron que pagar millones de dólares a las víctimas. Eso no solo pasó en el pasado, sino hoy en día es algo muy común, hermano. Ese es el pecado de los nicolaitas, esas son las obras de los nicolaitas. Cuando los hombres que dicen que son ministros de Dios se entregan a los placeres de su carne de una manera desenfrenada como animales, de una manera perversa e inmunda. Y la iglesia debe aborrecer eso, porque una de las cosas que más se le critica hoy al catolicismo romano es que muchos de esos pecados los altos rangos eran conscientes y aún así permitían que sacerdotes que eran culpables de muchos casos de violación siguieran ejerciendo el sacerdocio de parroquia en parroquia. Qué cosas, ¿no? A este hombre, el poeta Dante se le decía, se debe reservar un lugar en el 8º círculo del infierno para él. Sisto IV, de 1471 a 1484. Instalado de nuevo en Roma, el Papa alcanzó su verdadero punto más bajo en el Renacimiento. Sisto IV, que construyó la Capilla Sistina, muy famosa, tuvo 6 hijos ilegítimos, uno de ellos con su hermana. Recaudó un impuesto eclesiástico, mira esto, puso un impuesto eclesiástico sobre las prostitutas y cobraba a los sacerdotes por tener amantes. O sea, usted puede tener amantes, pero me tiene que pagar un impuesto. Pero sus detractores sostenían que con esto lo único que conseguía, porque él decía que de alguna manera para limitar el pecado. Entonces, si vas a pecar me tienes que pagar. Pero sus detractores decían que esto lo único que consiguió fue aumentar la prevalencia de la homosexualidad en el clero. Inocencio, ese nombre, Inocencio VIII, 1484 a 1492. Este pontificado es recordado como la edad de oro de los bastardos. Reconoció a 8 hijos ilegítimos y se sabe que tuvo otros muchos más, aunque entre amorío y amorío encontró tiempo para poner en marcha la Inquisición. Ese fue el propulsor de la Santa Inquisición. En su lecho de muerte ordenó que una bonita dama le diera leche fresca de su pecho.
Imagínate la perversión de estos hombres, hermano. Alejandro VI, este es muy conocido porque les han hecho hasta películas. Este es el famoso llamado Rodrigo Borgia, el despiadado. Adoptó el nombre de Alejandro VI. Dice que presidió más orgías que misas. Escribió eso de Edward Gibbon. Uno de los platos fuertes de su carrera fue una fiesta muy conocida que se llamó la Justa de las... Bueno, no digo el nombre. En 1501, en la que invitó a 50 bailarinas a desvestirse lentamente en torno a la mesa del Papa. Alejandro y sus parientes arrojaban con regocijo castañas al suelo y obligaban a las mujeres a postrarse a sus pies como si fueran cerdos. Después ofrecían premios en forma de finos ropajes y aljabas para mujeres para que pudieran fornicar, y ofrecían premios para los que pudieran fornicar con el mayor número de mujeres. Otro de los pasatiempos de Alejandro era ver copular a los caballos. Eran pervertidos, hermano, como animales. Que le hacía desteñirse de risa. Tras su muerte, el cuerpo de este papa fue expulsado de la Basílica de San Pedro. Ni siquiera lo sepultaron donde sepultaron a todos los papas, por considerarlo demasiado malvado para ser enterrado en suelo sagrado. Julio II, 1503 a 1513, es recordado por haber encargado a Miguel Ángel los frescos del techo de la Capilla Sistina. Sí, a Miguel Ángel. Fue el que remodeló la Capilla Sistina. Fue también el primer papa que contrajo el mal francés, la sífilis, que se contraían los prostíbulos de Roma. El Viernes Santo de 1508 no pudo dejar que los fieles le besaran los pies porque los tenía completamente cubiertos de úlceras de sífilis. Imagínate, hermano. Nicolaitas, personas que se entregaron a la perversión de su carne. Eso siempre ha existido, hermano. Y mira lo curioso, en medio del pueblo que dice ser cristiano. Julio III, 1550-1555. El romántico recalcitrante Julio III se enamoró de un joven y apuesto mendigo, muchacho, a quien vio peleándose en la calle. El Papa nombró cardenal a aquel muchacho, analfabeto de 16 años, lo que inspiró un poema épico, el elogio a la sodomía, escrito probablemente por un arzobispo dedicado en su honor. Imagínate, hermano, y estos no son todos. Mira lo que dice Judas capítulo 1, verso 4. Ese es el pecado de los nicolaitas, el desenfreno de la carne, la perversión, cuando los hombres que dicen que son de Dios entran a toda clase de concupiscencia, a toda clase de maldad, a toda clase de perversión. Judas 1, verso 4. ¿Lo tienen? Mira que esto era algo que iba a suceder, que sucedió en los tiempos de Juan y que la Biblia nos lo anunciaba por el Espíritu. Dice, porque algunos hombres, no son todos, pero sí ha sucedido bastantes nicolaitas, han entrado encubiertamente, ¿sí? Porque no entran de frente, sino de una manera encubierta. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, dicen Dios es amor, Dios es gracia, Dios es bueno. Y usan como eso una excusa para entregarse a toda clase de placeres y perversiones. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el 8 dice, 1:8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, o sea, atentan contra sus cuerpos, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y ahí en el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. De por sí los animales no tienen una razón, pero animales irracionales, o sea, es un desenfreno ya desequilibrado, anormal, extraño, ¿sí?
Judas ahí en el 12 lo vuelve a decir. Estos, y mira que lo curioso, estaban en medio del pueblo cristiano, nicolaitas, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, o sea, no tienen vida, no tienen contenido interior, solo la apariencia externa de religión, de profesión, pero en ellos no hay nada. Llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos. Y ahí se nos muestra que eran personas que ni siquiera eran nacidas de nuevo. 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Usted ha visto alguna vez el mar? Cuando el mar hay mucha suciedad, ¿se ve como espuma? Muchas veces cuando tú miras la historia de la iglesia y aún en nuestros días, lo que tú ves es por encima espuma, suciedad, perversión, pecado. Sí, porque nosotros usamos como ejemplo algunos papas católicos. Tú pones en internet escándalos de pastores evangélicos a ver qué te encuentras. Yo lo he hecho y la verdad no he querido poner en mi página nada así tan... porque cosas grotescas, hermano. Grotescas, grotescas. Generalmente el Señor nunca deja que eso quede en lo secreto. Tarde o temprano el Señor expone a la luz, como el pastor de Pasto, ¿no? Un hombre pervertido, un hombre promiscuo, un hombre que usa su autoridad, su posición para abusar constantemente de las hermanas de la congregación. Dice, estrellas errantes para las cuales... Estos no son nacidos de nuevo, estos no tienen vida eterna, estos no son hijos de Dios. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos. Ninguno de los que ha hecho toda clase de mal perverso va a quedar sin pago. El Señor le va a dar a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los nicolaitas, los perversos, los entregados al placer de la carne. Hablamos un poco de la historia del catolicismo, pero mira una encuesta que encontré en internet, decía, una encuesta más o menos vieja, dice, para 1997, uno de los casos más publicitados por los medios de comunicación terminó con una historia condena judicial contra la diócesis de Dallas, Texas. Por eso se decía que a ese papa se le podría llamar el Papa de Dallas, porque los que hicieron en Dallas, Texas, era lo que ese hombre hacía. Y fue a toda la diócesis, o sea, el arzobispo, el no sé qué, todos sabían lo que pasaba allá, hermanos. Fue sentenciada a pagar una indemnización de cerca de $120 millones a varias víctimas de abuso sexual por papel culposo en el encubrimiento activo del sacerdote Rudolf Koch, quien perpetuó violaciones en serie a menores durante varios años con conocimiento de todos sus superiores. Actualmente, bueno, no es tan actual, el investigador católico Richard Said estima que alrededor de 6% de los 46,000 sacerdotes católicos en los Estados Unidos han cometido abuso sexual contra niños. Esto arrojaría una cifra de alrededor de 3,000 clérigos involucrados exclusivamente en pedofilia. O sea, personas que abusan sexualmente de niños. Imagínate, 3,000. Dicha cantidad no incluye a diáconos, solo sacerdotes. Por su parte, la abogada tejana Silvia de Mares reporta que actualmente hay más de 1,500 sacerdotes formalmente acusados ante la justicia estadounidense de crímenes sexuales con menores de edad. Eso fue hace años. Solo en Kentucky existen hasta el 8 de junio 122 nuevas demandas contra sacerdotes pederastas y parroquias responsables de encubrirlos.
Eso solo se está enfocando en los pecados que son con niños varones. O sea, ahí no incluyen niños, mujeres, o sea, mujeres, ni mujeres, porque decía, o sea, hace poco salió un escándalo de un papa, de un cura muy famoso, que tenía un programa en Estados Unidos muy famoso, que el hombre parece un Superman, así, un hombre guapo, alto. Lo descubrieron que tenía una mujer, ¿sí? Le tomaron fotos en la playa y salió a la luz el escándalo. Y él salió del sacerdocio católico y creo que entró al anglicano porque les permite casarse. Y el hombre decía, a mí me acusan, pero el 60% de los padres católicos son homosexuales. El resto no sé cuántos tienen esposa, tienen hijos. O sea, es una fachada de piedad, pero que se niega en la experiencia totalmente que se sigue al Señor. Eso es lo que decíamos ahorita, y ahorita lo vamos a leer, cuando en el pueblo de Dios no hay temor y su profesión entra a la idolatría, siempre viene consigo la perversión. Pero bueno, estamos hablando y le hemos dado al catolicismo, pero mira lo que hicieron una encuesta al cristianismo evangélico, o bueno, algunas corrientes de cristianismo. Esa encuesta fue en el 84, hermano. Richard Blackman en una tesis doctoral estudió a 300 ministros metodistas, 400 pentecostales, 300 presbiterianos y 190 episcopales de Estados Unidos. El 38% admitió haber tenido contacto sexual con alguno de los miembros de su iglesia. El 38%. El 12% admitió haberlo consumado. En contraste se hizo otra encuesta, se encuestó al mismo número de doctores, así como el número de pastores, encuestaron a los mismos números de doctores, se les hicieron la misma pregunta y en diferencia los doctores 12% había tenido algún contacto sexual con uno de sus pacientes, en cambio los pastores el 38% habían caído en eso. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es más peligroso ir a una iglesia cristiana que ir al médico, porque hay más pervertidos en el pueblo disque de Dios que en el mundo secular. ¿Tú lo puedes creer, hermano? Por eso la iglesia en día no tiene ni valor ni voto delante de una sociedad que menosprecia a la iglesia, porque la iglesia ha dado tan mal testimonio. Es más peligroso que tú lleves a tu hijo a hacer la primera comunión que aplicarse vacunas en la EPS, hermano. Mira lo que decía 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. La Biblia, y esto a nosotros nos sorprende, nos escandaliza, y son cosas por las cuales Dios va a juzgar al pueblo que dice ser cristiano. Pero ya las escrituras nos hablaban de eso, hermano. Lo peor es entender que esos lobos, que esos hombres perversos están en medio del pueblo de Dios, ¿no? Como decía Pablo, y aún entre vosotros se levantarán hombres que no perdonarán a las ovejas, hermano. Según de Timoteo 3:1, mira lo que Pablo decía. También debes saber esto, aunque estos temas no son agradables hablarlos, la iglesia debe saber esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos llamados a velar y a cuidar los unos a los otros. Y si yo voy a un lugar a escuchar a un predicador, si yo me estoy reuniendo en cierto lugar, yo debo examinar, porque yo no sé si el que está delante es un pervertido. Y yo tengo hijos, yo tengo hijas, yo tengo esposa, yo debo cuidar a mi familia. Yo les conté, sin ir lejos, la última vez yo conocí una persona que se sentaba enseñando la Biblia. Con el tiempo nos enteramos que había violado a uno de los hermanos. Sí, esas cosas no son tan lejanas. Lo más peligroso es creer que eso no puede sucedernos a nosotros. Cuando tú vas a la unidad de víctimas de la Fiscalía de Delitos Sexuales, tú te encuentras con cualquier clase de perversiones y la mayoría de papás van allá pensando que eso nunca les hubiera podido ocurrir a uno de sus hijos o a una de sus hijas. Hermano, no sea inocente. Vivimos en un mundo perverso, lleno de maldad, lleno de personas inicuas.
Necesitamos orar, necesitamos velar, necesitamos clamar constantemente al Señor para que nos guarde de la maldad de este mundo. No sabemos. Tú vas por la calle y no sabes con qué clase de persona te subes a un bus, vas caminando, qué clase de persona tienes de compañero en la universidad, de compañero en el trabajo. Tú no sabes. Tú no sabes cuál es el amigo de tu hija o de tu hijo. Hoy en día, hermano, es increíble la perversión en el mundo. En estos días estábamos viendo un documental con Diana. Mujeres, una mujer en Ibagué y una en la costa, creo que en Cali, que hacían videos pornográficos ellas mismas con sus hijos de 2 y 7 años. Las propias mamás. Ese es el mundo corrupto en el que vivimos, hermano. Mira lo que dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Nosotros supimos el caso con un abogado de la fiscalía, el caso de un hombre que abusaba de sus hijas, las ponía a ver videos pornográficos y les decía: aprenda a ser buenas mujeres. El mismo papá. Hombres crueles, sin corazón. Como un papá, como una mamá va a llegar a hacer cosas así de aberrantes con sus propios hijos, hermano? El mundo huele a podrido, hermano. Y esas son las cosas que uno se entera. ¿Cuántas cosas suceden, hermano? Sin que nos demos cuenta. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Si ellos pudieran inclinarse a orar una botella de cerveza y de trago, lo harían, porque ellos prefieren el deleite que seguir a Dios. Y mira lo terrible, que tendrán apariencia de piedad. ¿Usted ha visto una misa en el Vaticano? Con sus trajes, con sus vestiduras, Yo he leído de unas cosas que hoy en día se hacen en el Vaticano, hermano, que usted ni se las imagina. Y ahí arriba está Alex Campos cantando. Y debajo, en lo oculto, ellos hacen cosas que usted no se imagina, hermano. De verdad, lo que leímos de los papas no se compara con muchas cosas que se hacen en el secreto. Eso es lo que llama la Biblia las profundidades de Satanás, hermano. Si usted leyera, si usted conociera, a veces llega a tal punto que se vuelve difícil de creer. Pero hay una apariencia de piedad. No solo el Vaticano. Si usted conociera las historias de los predicadores famosos de Estados Unidos, hermano. De verdad, lo que nosotros decimos a veces acá no es ni un poco de la maldad y la perversión que se escucha de esa gente. Y lo cuentan personas cristianas que salieron de ese mundo y lo denuncian. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, o sea, hay que aborrecer esas obras y hay que evitar todo tipo de conductas extrañas. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Conocí el caso de un pastor muy famoso, es un profeta, es joven, él se llama... Bueno, el Señor sabe por qué me olvidó el nombre. El hombre se hizo famoso porque hace unos milagros, convierte el agua en sangre. Conocí la historia de una hermana, fue a escucharlo.
Llegó el hombre y le dijo a ella y a su esposo, que era incrédulo: el Señor me manda a decir esto, y les dio una profecía. El esposo quedó impactado porque le habían dado una profecía y comenzaron a reunirse en ese lugar. Se volvieron amigos del pastor. Su hija, ella, vendían los CDs, los libros del pastor. El pastor cogió tanta confianza que le decía a la hermana: déjame llevar a tu hija a tal lado, déjame recoger a tu hija en el colegio, déjame esto. Cuando no se dieron cuenta, la muchacha no quería ni reunirse, una niña de 15 años. ¿Por qué no te quieres ir? ¿Por qué no quieres buscar del Señor? Me siento sucia, me siento sucia, me siento sucia. ¿Qué pasó? Y con el tiempo de tanto preguntarle, se enteraron que el hombre de Dios la había violado. Una niña de 15 años, hermano. Lo denunciaron públicamente, eso fue un escándalo. Pero, y es que a veces tapan las cosas. Como salió el escándalo, un noticiero publicó la noticia y dijo que se le había sentenciado. Pero todavía no se le había sentenciado, sino se le había culpado. Y hasta que no salga la sentencia es inocente. Entonces el hombre puso una denuncia en el canal de televisión. El canal de televisión se retractó de lo que había dicho. Pero en realidad sí lo acusaron y lo culparon. Pero usan la retractación del canal de televisión para decir que no pasó nada. Pero el hombre es un sinvergüenza y abusó de la muchacha. Y tú escucharas, hermano, yo he escuchado varios programas, porque hay unos hermanos que ponen eso en YouTube y ponen toda la historia y entrevistan a las personas. Lo triste y lo doloroso para una mamá que quiere seguir al Señor, ver que el predicador que ella sigue es un pervertido, que abusó de su hija, que abusó de su hijo. Y hoy en día se ve, hermano. Y saben que hacen campañas por Colombia predicando y profetizando y sanando y haciendo milagros, cuando son personas pervertidas, hermano. Y a los cristianos no les gusta que les digan esas cosas porque han idolatrado a los ministros. Entonces defienden más a los pastores que lo que dice la palabra. Pero el Señor le dijo a Éfeso: me agrada, me gusta es que tú aborreces la obra de los nicolaítas. O sea, no la toleras, la denuncias, la pones a la luz, porque eso es perversión, hermano. Cuando tú dices, como una vez le respondió un hermano a una muchacha: pastor, yo tengo un familiar que me violó cuando era niña, ¿yo debo acusarlo o no acusarlo? Yo lo perdoné, yo lo amo. Y él le dijo: sí, tú lo puedes perdonar y tú lo amas, pero así como lo hizo contigo, lo puede hacer con otras niñas de tu familia. Denúncialo. Tales prácticas no debemos tolerar, hermanos. ¿Sí? En estos días vi un documental de una familia, creo que fue por Cúcuta, algo así. Un hombre violó y mató a una niña, duró 20 años de la cárcel, salió de la cárcel. Cuando ellos salen de la cárcel le borran todo el expediente. Una familia, sin saber qué clase era persona, le arrendó una pieza. Un día iba pasando una niña de 4 años, lo vio que estaba drogándose, y el hombre, al ver que la niña lo vio, entró en su locura, la violó, la mató y la enterró en el patio de la casa. Personas como esas merecen la pena capital, hermano. La Biblia manda al violador, al asesino, que de la misma manera que lo hizo él debe morir. Van y pagan 10 años en la cárcel y salen otra vez a hacer lo mismo. Vivimos en un mundo terrible, hermano. Tenga cuidado con a quién mete en su casa. Tenga cuidado de los amigos de sus hijos. Tenga cuidado de las personas que están alrededor. Tenga cuidado hasta de sus propios familiares. Hoy en día no es sorprendente. El abuelo violó a la niña. El tío violó a la niña. Hoy en día no se puede confiar en nadie, hermano. Si usted puede, si su esposa o si usted deben quedarse en la casa para cuidar a sus hijos, háganlo. Ustedes no saben los peligros que hoy en día en las universidades, los muchachos en sus celulares, videos de cómo emborrachan a las muchachas y la violan 3 y 4 de los amigos. Comienzan a pasárselo. ¿Por qué? Porque la muchacha un día se fue a tomar, no sabía tomar, tomó 3 copas, se emborrachó y ahí no supo ni qué le pasó. Al otro día amanece violada. Porque así son los hombres de hoy en día, amadores de sí mismos, cobardes, crueles, fatuos. No deje ir a sus hijos a fiestas, no deje que sus hijos tomen trago. Evite al máximo todo lo que pueda ser peligroso para ellos. Hábleles, explíquelos, instrúyalos.
Y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque la verdad se conoce según la piedad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos del entendimiento, repruebos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. O sea, el Señor no lo va a dejar en lo oculto, como también lo fue la de ellos. Hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado, los que ministran, la manera como tratan con los hermanos, con las hermanas. Debe haber pureza. ¿Qué cosas deben ser aborrecidas? Que son cosas que caracterizan a los nicolaítas. Ya hemos dicho varias cosas. La iglesia debe rechazarlas, juzgarlas, condenarlas, tratarlas de una manera tajante y certera. ¿Qué cosas? Primero, son varias, pero así por lo menos enumerarlas para que las tengamos conscientes más en nuestros tiempos donde hay tantas cosas. La fornicación. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. ¿Sí? Todo acto sexual fuera del vínculo del matrimonio es pecado. Así este mundo haga y deshaga, hermanos. Primera de Corintios 6:13. Si es rápido puedo ir a mirarlos. Primera de Corintios 6:13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La fornicación nunca es aceptada, nunca es tolerada si la haga el pastor. Son de los pecados que traen más escándalo al nombre de Cristo. ¿Sí? El pecado sexual. Miren, usted puede encontrar un pastor que se robó tantos millones, pero no trae tanto escándalo como cuando lo encuentran con otra mujer. El pecado sexual es escandaloso, es destructivo, es aberrante. Ahí en el 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera. De ninguna manera. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Otro pecado que la iglesia, que caracteriza al nicolaita, es que él se desenfrena sexualmente con prostitutas, con la que sea. Es nicolaita. Eso la iglesia no lo debe tolerar. Otro pecado muy común en nuestros días, que muestra la falta de temor que existe en medio del pueblo de Dios, es el adulterio. O sea, ya no una fornicación fuera del matrimonio, sino una fornicación que practican personas que son casadas. ¿Sí? Es necesario que si una persona, miren hermano, esto es muy serio, para que una persona pueda ser pastor, pueda ser un anciano en una iglesia local, pueda ejercer un ministerio, debe ser marido de una sola mujer y debe ser irreprensible. Si él tiene escándalos, los escándalos de su vida lo hacen totalmente inadecuado para el pastorado. El pastor que cae en escándalos pierde su ministerio por su pecado. Puede arrepentirse y el Señor puede restaurarlo. Lo que no puede volver es al ministerio, porque para ser ministros hay que ser irreprensibles. ¿Sí? Otra cosa muy común, hermano, que la iglesia debe aborrecer es el divorcio. El divorcio nunca fue la voluntad de Dios. Dios solo lo permite por la maldad del hombre cuando hay fornicación, cuando una de las dos personas le es infiel a la otra y no hay arrepentimiento, porque puede haber arrepentimiento. Si no sigue en su pecado, la afectada puede delante de Dios divorciarse.
Pero el divorcio, hermanos, es una característica del pecado de muchos hoy en día. Se casan con una, se divorcian porque el Señor se lo mostró, que no era la ungida, y se casa con otra y el Señor se lo mostró. Esos son actos inmorales, aborrecibles, característicos de una generación nicolaita, entregada al placer. Hay muchos pasajes, Malaquías 2:14 se lo leo. Mas diréis, ¿por qué? O sea, viene el juicio del Señor y van a decir, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual le has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El Señor se pone en contra de los sacerdotes porque los sacerdotes han sido desleales a las mujeres de su pacto, las de su juventud. Esos son pecados nicolaitas aborrecibles, pero hay cosas abominables, ¿sí? Que se pasa de ese límite, y lo hemos leído. ¿Qué cosas pasan el límite de la perversión? La homosexualidad, la pedofilia, ¿sí? ¿Sí sabes? Todos entre esos temas, esas palabras son tan comunes hoy en día. La zoofilia, ¿sí? Relaciones sexuales con animales. La necrofilia, con muertos, y todo tipo de perversión de ese estilo. Eso es ya abominable. Vamos a leerlo, Romanos 1:21. Así haya iglesias que toleren el homosexualismo, es una abominación para Dios. Así hayan sacerdotes, hasta pastores homosexuales, es una abominación que debe ser tratada como un pecado abominable. Ay, pero Dios es amor. Sí, si tú ves que Dios es amor, pero mira lo que hizo el Dios de amor con Sodoma y con Gomorra. Porque aunque Él es amor, Él aborrece profundamente ciertos pecados. Hay pecados naturales que se hacen de una forma natural, como el adulterio entre un hombre y una mujer. Eso es un pecado natural, porque la naturaleza del hombre y la mujer permite eso. Pero hay pecados que son extranaturales, o sea, que atentan contra la misma naturaleza. Hombre con hombre, eso no es natural. Ni el cuerpo de ellos fue para eso, pero como animales irracionales. Mira cómo lo dice Pablo en Romanos 1:21. El que quiera negar esto tiene que quitar varios capítulos de la Biblia, hermano. 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es esto? Idolatría. Hay un documental en internet del Vaticano. Unos hermanos fueron al Vaticano y comenzaron a grabar todas las esculturas, hermano. Todas las esculturas son mensajes pero pervertidos. Hombres con hombres besándose. Esculturas en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Hombres con niños. Esa es la decoración. ¿Eso qué es? Cuando los hombres caen en idolatría, inmediatamente entran a la perversión, hermano. Eso es inevitable. No solo eso, nosotros hace poco vimos la película de un pastor mormón, basado en un libro que se llama Cuando los hombres se hacen dioses. El hombre se quiso ser el profeta se puso en el lugar de Dios y comenzó a violar a las niñas de la comunidad. Pastor mormón. Cuando los hombres se hacen dioses, Dios los juzga entregándolos a la perversión. Serio, ¿no? Terrible. Por lo cual Dios, o sea, por lo que ellos volvieron todo idólatras, se volvieron idólatras, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres.
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y todas las consecuencias que trae el homosexualismo, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos. Mira, aquí el Señor va a describir la televisión de la parabólica que, bueno, yo no sé si usted ve. Eso es esto, mira. Lo que usted ve en televisión es pura fornicación, pura perversión, pura avaricia y maldad, puras llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es DirecTV. Todo lo que le vota al mundo, solo que el mundo se lo decora. Quienes habiendo entendido, porque nosotros sabemos que el homosexualismo es una perversión, pero a veces nos sentamos a ver el programa, la novela donde sale el homosexual y nos reímos con él. Entendiendo el justo juicio de Dios, de que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Otro pasaje, para no dejarlo solo con un texto. Levítico 18, uno del Nuevo y uno del Antiguo. Levítico 18, verso 22, porque hoy en día tú encuentras en internet, iglesia saca la primera graduación de pastores homosexuales. Una iglesia cristiana. Aquí recibimos a todo lo que en los otros lugares no reciben. Y se llenan de perversiones participando, creciendo ser más buenos que Dios. Porque, pero mira lo que dice la palabra. 18 verso 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Por eso el Señor juzgó a las naciones con Josué. Y la tierra, mira esta frase, fue contaminada. El pecado, la homosexualidad, la perversión contamina nuestra nación, contamina nuestras ciudades, contamina nuestros colegios. Atraen juicios de Dios, hermano. No crea que lo que vive la humanidad, las catástrofes, las enfermedades, las crisis familiares son porque sí, la drogadicción, la perversión. No, es culpa del pecado del hombre. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Y el Señor le dice a una iglesia, eres tibia y te voy a vomitar. Y ya va entendiendo por qué el Señor a veces vomita a su pueblo, ¿no? Porque cualquiera que hiciere alguna de estas cosas de todas estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Terminamos en Efesios 5, hermano. Que la Biblia es muy clara, ¿cierto, hermanos? Es contundente, es tajante. Separa lo santo de lo profano, lo limpio de lo impuro. Efesios 5, verso 3. El Señor aplaudió que la iglesia en Éfeso aborreció a los nicolaitas y sus obras. Efesios 5:3 dice:
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermano, hoy en día la inmundicia y la avaricia están cerca. Yo a veces yo digo, ¿qué hace un niño de 10, 12 años con un celular con acceso a internet? Uy, hermano, tú no sabes con 2 clics a dónde él puede llegar. Los niños hoy en día a los 12, 13 años en el colegio ya son unos pervertidos. Han visto cosas peores de las que usted se imagina. ¿Por qué? Porque con 2 clics ellos ya saben. Si usted no sabe manejar la tecnología, no permita que sus hijos la manipulen. Si usted permite tecnología en su casa, usted debe controlarla. Porque esa es una de las puertas del Hades. También puede ser usada para muchas cosas buenas. Un hermano nos contaba que llegó su hijo a decirle, oye papi, imagínate que en el colegio mis compañeros me están diciendo que si es que soy del otro equipo. Me decían, póngase las pilas, entra a internet y busque. Así hablan los muchachos. El niño no tiene 13 años, hermano. Cualquier cantidad de inmundicias han visto. Pero ni fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trolerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, mire, siempre hay una relación, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque hoy tenemos un discurso de tolerancia, hermano, pero tan bien elaborado, pero son palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y con este quería terminar. Y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces ese era el pecado, las obras de los nicolaitas. Hay otro significado, que es el significado etimológico de la palabra, que no lo vamos a compartir ahora, que también me parece importante. Seguramente cuando veamos la doctrina de ellos, más adelante las vamos a entender. El Señor nos guarde, hermano, nos ayude a ser una iglesia que aborrece lo que el Señor aborrece, que es luz en este mundo, hermano. Cuando la iglesia pierde la luz, ¿qué le espera al mundo? Cuando la iglesia pierde la verdad, ¿qué le espera al mundo, hermano? Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, que vivimos en estos tiempos, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de nuestras familias, Señor. Ten misericordia de las personas que están con nosotros, de cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Oramos para que nos guardes de la maldad de este mundo, Señor, de la perversión de este mundo, Señor, y nos ayudes a hacer luz para este mundo, Señor, a ser testigos fieles a tu verdad en medio de un mundo que se corrompe, Señor. Llénanos de argumentos, llénanos de un conocimiento claro para que podamos presentar nuestra fe de una manera clara, específica, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles tuyos, Señor. Guárdanos de hombres malos, de hombres perversos, Señor. Guárdanos de personas que maquinan, Señor. De personas que se entregaron a la locura de su carne, Señor. Escóndenos en ti, Señor. Bajo tus alas, Señor. Y haz de nosotros una generación santa, Señor. Levanta en medio nuestro hombres santos, mujeres santas, familias, Señor, donde tu pureza sea la característica, donde haya amor, donde haya paz, donde haya santidad, Señor.
Bendice a nuestros niños, guárdalos en sus colegios, guárdalos en sus universidades, Señor. Guárdalos de toda amistad, corta, Señor, toda amistad que no les convenga, Señor. Quita de ellos personas que les puedan hacer daño, Señor. Hazlos sabios, hazlos entendidos, hazlos prudentes en medio de este mundo. Dales personas que te amen a ti para que puedan caminar con los de limpio corazón, Señor. Ayúdalos, Señor. Hay lugares donde nosotros no podemos ir, Señor, pero guárdalos tú, Señor. Y en lo que nosotros debemos guardarlos, danos sabiduría, danos equilibrio, entendimiento, temor, Señor, para poderte representar, Señor Jesús. Oramos, Señor, oramos porque tú levantes siervos fieles en tu iglesia, Señor, pastores que te amen, que prediquen la verdad, que la vivan, Señor. Guárdanos de tentaciones, de caídas, de todo lo que pueda destruir tu testimonio, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, de nuestra maldad, de nuestra carne, Padre, y ayúdanos a caminar la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ti, Señor, a despojarnos del pecado y de los pesos que nos asedian, Señor. Ayúdanos y guíanos en todo, Señor. Encomendamos nuestra vida, nuestra casa, tu iglesia en tus manos, Señor, para que tú hagas tu obra, Padre. Nuestros caminos, nuestras obras, Señor, bendícelas, prospéralas, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Poder